cambia. Ahí está. Una cosa que les quiero comentar, que es importante, es que casi todas las charlas del Congreso están en la página de la ANAC. Si ustedes ponen NAC FC en el Google, van a aparecer todas las charlas grabadas, las plenarias y muchísimas de las charlas que se estuvieron dando en el Congreso. Me parece que es un material que tiene un valor importantísimo. Están en inglés, eso sí, pero bueno, a veces con la ayuda de las diapositivas se entiende bastante, ¿sí? Pero no necesitas haber estado inscrito al Congreso, simplemente poner la página te va a dar esa información que se pueden ver en YouTube y creo que en Facebook también. Así que eso está bueno. Bueno, para empezar un poco esta charla, se considera que la primera terapia moduladora altamente eficaz, que ellos los ponen con las siglas HEMT, ampliamente disponible, es la combinación de el Hexacaftor, Tresacaftor e Ivacaftor, y ellos lo llaman ETI. Están actualmente con esta revolución de esta triple terapia, haciendo una revisión en los criterios de diagnóstico sobre lo que es una exacerbación respiratoria, que es la sigla PEX, en pacientes que están en tratamiento con esta triple terapia. Porque lo que estamos viendo es mejorías clínicas, funcionales, respiratorias. Entonces, las exacerbaciones respiratorias se empiezan a presentar de una manera a veces diferente, no tan floridas como por ahí lo solíamos ver previo a esta triple terapia. Entonces se están empezando a redefinir otros parámetros para determinar qué es una exacerbación y qué no es. Todavía no están escritos estos parámetros, no hay una guía que los determina, pero en las charlas se hablaba de la disminución de los pacientes que manifestaban que tenían muy poco moco o nada de moco, y también cómo veían la mejoría en la función pulmonar. Entonces, bueno, se están empezando a reevaluar los criterios que siguen siendo un poco los mismos, pero bueno, estratificar por ahí las exacerbaciones de otra manera. Y eso lleva también a hacer un cambio en el manejo de las exacerbaciones. Las exacerbaciones leves, ¿cómo las tratamos? Si les damos antibióticos orales, si hacemos cursos más cortos de antibiótico, o en aquellos que se les pudo hacer una disminución de la terapia de mantenimiento habitual, que cumplían criterios determinados, bueno, ¿qué hacemos? ¿Restauramos esa terapia? Bueno, todo esto es lo que se está viendo como cambio no grande en el diagnóstico y en el manejo de las exacerbaciones. Te invaden de estudios en las charlas, te tiran estudio, foto, y tratando de captar todo lo máximo posible. La idea no es aburrirlos ni nada, yo les voy a contar las cosas que nos parecieron más importantes y tratar de ser simple para que se pueda entender. Este estudio se llama PROMI. Yo tengo acá mi machete porque me anoté 70.000 cosas, así que disculpen que voy a mirar un poco para abajo. Es un estudio de impacto de vida real, o sea, es un estudio con los pacientes, observacional, que están tratados con triple terapia, pacientes mayores de 12 años con al menos una copia de Delta F508, y se le hizo visitas mes previo a tratamiento, al mes, a los 3, a los 6, y es un estudio que sigue en trabajo y planifican visitas a los 18 y a los 30 meses. Fueron 480 pacientes, casi la mayoría, el 48% homocigota delta F, y del total de los pacientes, casi también la mitad, 50.9, un poquito más, no tenían ningún tratamiento modulador. Y el resto de los pacientes tenían o Ivacaftor solo o una combinación de doble, Luma-Iva o Tesa-Iva. Los parámetros a evaluar eran, el primer gráfico es función pulmonar, el BEF, el segundo gráfico es el test del sudor, el tercero es un cuestionario sobre síntomas respiratorios y calidad de vida, el cuarto es el índice de masa corporal y el quinto es el Body Mass Index. Las liñitas son la amarilla, los pacientes que estaban en tratamiento solo con Ivacaftor, la roja con alguna combinación doble, y la azul sin ningún tipo de modulador. Lo que se vio es que los pacientes mejoraron, todos los pacientes mejoraron
el BEF1. Sobre todo los que no tenían ningún tipo de modulador, o sea, que estaban sin tratamiento. Y el valor del BEF mejorado fue del 10%, y fue el valor de mayor BEF observado. A diferencia, por ejemplo, de los pacientes que venían con Ivacaftor solo, que el aumento fue del 6.7%, que eso se vio en otro estudio. Los signos y síntomas respiratorios también mejoraron a los 6 meses, al igual que el índice de masa corporal, que se vio un aumento a los 6 meses de tratamiento. También, si bien se recomendó continuar con todas las medicaciones basales, hipertónica, adeneasa, acitromicina y los antibióticos inhalados, también se vio que los pacientes hacían como una disminución de estos tratamientos porque tenían mejorías. También lo que se vio en la disminución del cloruro del sudor. Pero bueno, todas estas mejorías hay que continuar con el monitoreo a lo largo del tiempo y ver si se suman algunos cambios adicionales con respecto a la asociación además con el estado clínico. Entonces, como conclusiones, hay importantes beneficios de la triple terapia en la práctica del mundo real, que son similares a los que se habían evidenciado en los ensayos clínicos. El estado de salud medido de pacientes en PROMIS a los 6 meses de terapia demuestra cómo la morbilidad diaria mejora dramáticamente para aquellos pacientes que tienen la triple terapia que está indicada y disponible. Una limitación que se vio es, como en varios trabajos, que el inicio de la triple terapia también se asoció con el inicio de la pandemia, entonces hay muchas visitas que no se realizaron en el tiempo adecuado, o hubo retraso, o hubo también alguna serie de pérdida de datos, que ellos lo ponen como una limitación. Y algo que también aclaran es que la finalización de este estudio a los 30 meses caracterizará mejor los resultados a largo plazo y permitirá tener mejor comprensión de la durabilidad de estas mejorías que se dieron tempranamente, porque es interesante que las mejorías sean tempranas, pero también queremos que sean duraderas a largo plazo. Bueno, todo eso está como en evaluación. Otros estudios que les menciono, algunas cosas cortas, para no ser tan aburrido. Este es un estudio también observacional danés, de 12 meses de seguimiento, donde se analizaron desde 5 años previos al inicio de la triple terapia y 1 año después. También eran pacientes mayores de 12 años, y los datos recolectados tenían que ver con cultivos, espirometría, función pulmonar y tratamiento antibiótico utilizado. Como ven, la flechita roja marca el inicio de la triple terapia, y las conclusiones de la disminución de los síntomas respiratorios, también la disminución de los cultivos, esa es la línea de cultivos positivos, y el uso de antibióticos. Pero también hay menor cantidad de muestras de esputo recolectadas en todos los grupos etarios. Y con respecto a los aislamientos, cada barra, o sea, son las barras de colores, son los años previos al inicio de la terapia. Cada barra de colores es 4 a 5 años, 3 a 4 años, 2 a 3 años, 1 a 2, 1 año que es la color más oscurita, y la azul es 1 año posterior al inicio de terapia, y cómo fue bajando el aislamiento positivo de los cultivos en todos los gérmenes: Staphylos, Pseudomonas, tanto mucosa como no mucosa, Achromobacter, Burkholderia, Stenotrophomonas y Haemophilus. Y hacen una pequeña salvedad, que hay una disminución del aislamiento del Staphylometies y de Mycobacterium tuberculosa en adultos, pero no en pediatría. Eso es como una pequeña diferencia que han mencionado. Este es otro estudio también que lo que muestra es cómo la triple terapia impacta en la disminución de la cantidad de las hospitalizaciones, que es significativa, y en los días de internación posterior al inicio de la triple terapia. Y otro dato también importantísimo es la disminución de la referencia de los pacientes a los centros de trasplante. ¿Por qué? Porque tienen menos criterios para ser referidos a un centro de trasplante. Entonces, eso también es muy, muy, muy importante.
También como limitación habla que el inicio de la pandemia fue 6 meses luego del inicio de la comercialización de la triple terapia, e impacta esto también en la tasa de admisión hospitalaria por cualquier causa. Al estar los pacientes aislados, hubo poca circulación viral de virus habituales, poca circulación bacteriana, entonces obviamente que eso ayudó a que los pacientes se enfermen menos, ¿no? Otro estudio más, este es un estudio de 172 pacientes, que el 43% no tenía ningún tipo de modulador, y también la mayoría tenían un BEF entre 40 y 90%, perdón, y el objetivo primario era ver los días de tratamiento antibiótico, tanto vía oral como vía endovenosa, tanto en domicilio como a nivel hospitalario, ¿sí? Y también como objetivo secundario ver los mismos días de antibiótico, pero en pacientes con enfermedad avanzada, número de hospitalizaciones, bueno, el resto de parámetros BEF, índice de masa corporal, el cuestionario sobre síntomas respiratorios, gastrointestinales y físicos. En todos los grupos se observó una disminución de días de antibiótico de vía oral en casa del 65%, y de vía endovenoso también en domicilio del 75%, y con una disminución global del 69%. Y en los pacientes que tenían enfermedad un poco más avanzada, también la disminución de los días de antibiótico total fue del 55%, o sea, fue un poquito menos, ¿sí? Y con respecto a los cambios en el BEF1, que es el primer cuadrito, el cambio también fue muy importante, fue de, ya les digo bien, del 74.8% la media en los pacientes posterior al EPI, y los que tenían una enfermedad avanzada, el cambio fue la previa de 29 y se fueron a 37.8 también por ciento de mejoría de BEF. Bueno, lo que está escrito un poco lo que les acabo de decir verbalmente. Bueno, con todo esto que estamos viendo de mejorías clínicas y de parámetros de función pulmonar, también lo que estudian es qué pasaría si los pacientes se les empieza a sacar alguna de las medicaciones de base que tienen. ¿Por qué? Porque se sienten bien, no tienen tanto moco, entonces quizás no las estén necesitando. Entonces se diseñó este estudio que se llama Simplify, que es también un estudio de vida real, pacientes mayores de 12 años con triple terapia, y que fue un estudio igual cortito de 6 semanas, ¿sí? Los pacientes de 12 y 17 años, como el BEF1 de base, tenían que tener de más de 70, y los pacientes de más de 18 un BEF de más de 60, o sea que son pacientes que están con un buen funcional respiratorio. Y estos pacientes se los randomiza, se los divide en dos grupos, en uno que está con solución salina hipertónica y que va a continuar con el tratamiento, y otro grupo que va a discontinuar, y lo mismo con el grupo de Dornasa alfa, que es lo que les quise mostrar ahí en el gráfico. Bueno, ese tratamiento era durante 6 semanas. Lo que se vio es que la interrupción tanto de la solución salina o de la DNasa no produjo diferencias en la función pulmonar comparando con aquellos que sí continuaban con el tratamiento, ¿sí? Siendo muy poquitos los pacientes que tenían algún efecto adverso como tos o aumento de las secreciones, pero eran los pacientes que tenían un BEF menos de 70. Así que esto es un dato bastante alentador, pero bueno, al final del estudio lo que ellos recalcan es que, primero que esto forma parte de un estudio de investigación. Los pacientes están controlados clínicamente, con laboratorio, con función pulmonar, no es que se hace medio a la ligera, y es algo que se tiene que consensuar obviamente con el equipo tratante, ¿sí? Porque hay que ser cautelosos. Ahí me pasé. No lo puse en las diapositivas, pero hay 2 trabajos más que hablan un poco de lo mismo, que se llaman CF Storm, y el otro se llama Hero 2, que también son estudios de vida real, en donde hacen discontinúan el tratamiento con solución salina hipertónica o con la DNasa, y en ninguno de los 2 estudios se ha visto que
hay una desmejoría de la función pulmonar. Así que esto, vuelvo a recalcar lo mismo. Por ahí la experiencia, yo voy a hablar de la pediatría, porque son los pacientes que veo, los pacientes son muy respetuosos y siguen como muy al pie de la letra las indicaciones que hacemos. Los papás por ahí no son aventureros en suspender ninguna medicación. Sí hemos tenido, en algunos pacientes seleccionados, hemos podido suspender los que están con el modulador. Así que eso está bueno para las familias porque alivia en un poquito la carga de tratamiento que sabemos que es muy importante. Y por ahí el adulto, lo han mencionado, que son más aventureros los pacientes y por ahí hacen alguna suspensión, pero bueno, hay que ser muy cautelosos con eso, hablarlo y manifestarlo con el médico tratante y consensuarlo, para que tanto el paciente como el médico estemos atentos a si pasa algo y poder hacer rápidas modificaciones para que no haya desmejoría, ¿sí? Bueno, ahora seguimos, las dejo con la doctora Lorena, que va a comentar un poco la segunda parte de esta charla, los otros puntos que les había marcado al principio. Bueno, gracias Inés. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorena Tamburri, yo soy neumonóloga de adultos. Muchas gracias a FIPAM por la invitación a compartir un poco nuestra experiencia con Inés de haber asistido al congreso y tener algunas novedades. Bueno, trabajamos en el equipo de fibrosis quística del Hospital Cetrángolo de la provincia de Buenos Aires, el servicio de pediatría, junto a la doctora Navais, Inés, y el jefe de servicio, el doctor Herrera, y en adultos estamos con la jefa de servicio, la doctora Lilian Cano, junto con el resto de los integrantes del equipo, conformado con los nutricionistas, los kinesiólogos, las diabetólogas, el gastroenterólogo. Bueno, esto es un trabajo interdisciplinario, nosotros estamos un poco representando a todo el equipo, y la verdad que se hace un trabajo mancomunado y tratamos de digamos, aplicar un poco de lo aprendido en las distintas disertaciones del Congreso y demás, para brindar una mejor calidad de vida y ayudar acompañando a nuestros pacientes. Bueno, tratamos de ir seleccionando, porque fueron 3 o 4 días intensos, digamos, de diferentes charlas, y tratamos de seleccionar un poco las novedades por ahí más relevantes de lo que nos traemos del Congreso, y a veces son un poco avanzadas tal vez, pero bueno, era un poco lo que invitaba esta disertación, ¿no? Estas charlas que estamos compartiendo. Después, por supuesto, bueno, responderemos si tenemos oportunidad, las dudas que se les presenten, y bueno, trataremos de compartir un poco lo que uno puede responder. Bueno, este es un póster que llamó un poco mi atención con respecto al desarrollo de nuevas técnicas que habilitan fundamentalmente las investigaciones con respecto a la causa molecular o biológica o celular de la fibrosis quística, y se desarrollan técnicas en cultivos específicos, en chips de órganos, que se pueden cultivar en órganos humanos digamos, de páncreas, de pulmón, que hay unas nuevas técnicas hidrofílicas, o sea, que permiten el análisis del canal CFTR, y de esta manera ir implementando y probando terapias nuevas para ver cómo modifica la función del CFTR, y qué impacto clínico puede tener con respecto a distintas manifestaciones, ya sea como diabetes, la movilidad de los cilios y el impacto que pueda tener en los distintos tejidos. Esto más que nada lo muestro también como disparador para el resto de la charla que voy a intentar compartir con ustedes sobre las nuevas terapias que se están probando para brindar alguna respuesta y alguna cura al AFQ, que es digamos, el objetivo final o más ambicioso, ¿no?, con respecto a esto. Y estos son modelos que se han realizado, desarrollado para estas nuevas técnicas. No sé quién me sigue la siguiente. ¿Yo? ¿Te digo? Vale. Bien. Bueno, esto habla sobre la esperanza para todos, con los avances en la investigación de las nuevas terapias. En realidad, en el último congreso que fue presencial, la vedette estuvo dada por
el advenimiento y la presentación de la triple terapia, que revolucionó la fibrosis quística y el tratamiento, el pronóstico, porque brindaba la posibilidad de tratamiento a prácticamente el 90% de los pacientes con fibrosis quística, ya que fundamentalmente en Estados Unidos es la población que tiene la mutación delta F508, incluso se ha extendido a algunas otras mutaciones distintas a esta mutación, y ha cambiado la calidad de vida y el pronóstico de la enfermedad en un gran número de pacientes. Pero ahora, bueno, el objetivo está en tratar de brindar una solución y un tratamiento para todos los pacientes, abarcando ese 6% de pacientes que nos quedan con mutaciones distintas a la delta F508, que son mucho menos frecuentes, pero que bueno, se trata de mutaciones distintas, que se llaman nonsense o sin sentido, o de splicing, o variantes de stop codon y otro tipo de variantes que exigen un tratamiento diferente, porque la mayoría de estas mutaciones están en lugares del código del ADN que dificulta, digamos, la modificación del canal del CFTR, ¿sí? Entonces, bueno, las nuevas terapias están dirigidas a tratar de dar una solución. Y bueno, las terapias que se encuentran o que se están desarrollando para este tipo de mutaciones son con oligoelementos, ¿sí? Que se llaman ASO, si querés, bueno, sí, dejamos un poquito la anterior, que se llaman oligoelementos o ASO treatment, tratamientos con inhibidores de NMDA, ¿sí? Son inhibidores de nucleótidos, que estos están en el 2,7% de las, podrían dar respuesta al 2,7% de las mutaciones que se llaman sin sentido. Los oligoelementos también serviría para tratar las variantes de splicing u otro tipo de mutaciones, y después hay terapias que son como más innovadoras todavía, que son directamente con ARN mensajero, que son directamente con una parte de ARN normal, o sea que no tenga la mutación, y que se meta en ese código genético del paciente y pueda brindar respuesta o tratamiento para otro tipo de mutaciones de lesión de exones y duplicación y otro tipo de mutaciones, ¿sí? Siguiente. Bien, voy a tratar de dar una idea, digamos, de este tipo de mutaciones sin sentido, tratando de dar una introducción, digamos, o sea, ¿a qué se refiere esto? Nosotros tenemos una información genética en el núcleo de las células, que es el ADN, que esto tiene como una receta, como un código que nos va a dar la receta para conseguir las proteínas, que en este caso estaría codificando la proteína del transportador del CFTR, que está, digamos, ubicado en la superficie de las células, fundamentalmente en la superficie de las células bronquiales, y que son una de las principales causas de la fibrosis quística. Entonces, estas mutaciones dependen del sitio del ADN donde se encuentren, es el grado de compromiso que va a generar. Y ese ADN tiene información que sirven para formar el ARN, que está ahí, digamos, determinado como la traducción, que es fundamental para después formar ese ARN y codificar la información para llegar al producto final, que sería la proteína bien formada del canal CFTR. Y para esto necesita lo que se llaman como unas tijeras que van a cortar esa parte de información que no nos sirve para llevar al ARN y así tener como resultado una proteína bien formada, ¿sí? Ahora bien, cuando estas mutaciones están ubicadas en esas zonas del ADN que no lleva información, igual hacen que estas tijeras que tienen que reconocer los sitios donde no sirven y deben cortar, lo hacen de una manera anómala. Entonces lo cortan y lleva una partecita de lo que estaría como amarillo hacia el ARN que va a codificar la proteína posterior. Si esta información extra se traduce, digamos, se disgrega esa proteína y no se forma directamente. Entonces, con los oligonucleótidos lo que se intenta hacer es que este oligonucleótido se ubique en esa zona amarilla de manera tal que esa tijera no lo reconozca, no lo lea,
y corte correctamente. Entonces los sectores 1, 2, 3 y 4 van a ser los que sean traducidos correctamente, y de esa manera van a formar una proteína bien formada. Actualmente estas pruebas se están haciendo, por ejemplo, en aquellos que tienen la mutación C3848 más D kilodalton, KB, de citosina por tiamina, y se vio en las pruebas estas que les mencioné previamente, digamos, donde miran y miden la función del CFTR, cómo se modifica, y con los oligonucleótidos, como vemos en el gráfico de abajo, vemos que estos pacientes con estas mutaciones, con el modulador de alta efectividad, algo les mejora, pero con el tratamiento con oligonucleótidos mejora significativamente la función del CFTR. Y en este caso empiezan a ver, se presentó como que hay una prueba pilota de una fase 1-2 de preclínica, digamos, donde se empezó a tratar a algunos pacientes con esta medicación, una dosis semanal, y se está viendo qué impacto clínico real tiene esto, más allá de lo que se ve molecularmente en los chips o en los tejidos biológicos, digamos, porque más allá de que corrigen la función del CFTR, después hay que ver qué impacto clínico tiene esto en los pacientes, realmente si les mejora el funcional, si disminuye las posibilidades de exacerbaciones y demás. Así que bueno, este estaría como un poquito más avanzado dentro de lo que están investigando. Siguiente. Con oligonucleótidos también se están haciendo pruebas en, digamos, mutaciones de antisentido, que acá lo tenemos, la mutación está ubicado en otro sector, que por ejemplo la W1282X es una de estas las mutaciones de top codon, que en realidad lo que tiene es que la mutación está ubicada en la parte azul, o sea, en un sector que necesitamos esa información para formar después, y codifique y forme una proteína correcta. Entonces las tijeras se ubican mal, hacen cortan y traducen esta mutación, y entonces no se forma la proteína. Lo que haría estos oligonucleótidos es ubicarse de manera tal que las tijeras reconozcan, digamos, hagan el corte en una parte donde directamente elimina este stop codon, o sea, lo saca. Entonces, en lugar de poner el 1 y el 2, que tiene el stop codon 3 y 4, directamente lo elimina y codifica, o sea, une la información del 1, 3 y 4, y ahí se codifica una proteína que está parcialmente funcionante. Lo que vieron es que, como se dice en el gráfico de la derecha, es que en este caso, estos pacientes con estas mutaciones, si uno le da un modulador, no tienen algo de aumento de la función del CFTR, pero no es importante. Con el oligonucleótido solo, a diferencia del caso anterior, no se modifica la función del CFTR. Pero cuando se usan asociados el oligonucleótido junto con el modulador genético, sí, parece mostrar un aumento en la función del CFTR, pero esto todavía está en fase experimental, o sea, todavía no se están haciendo pruebas con pacientes, ¿sí? Uno si pregunta, o sea, los pacientes que necesitan y desean un tratamiento, bueno, se puede postular, o sea, toman estas muestras de tejido de estos pacientes que donan su tejido para hacer estos cultivos y demás, pero todavía no hay pruebas con pacientes en estos tratamientos. Siguiente. Lo otro que se está investigando, digamos, ya es la terapia génica con ARN mensajeros. O sea, lo que intenta este tipo de tratamiento es directamente meter un ARN mensajero sin la mutación. Digamos, es una molécula que ya directamente va sin la mutación. Se introduce en el código genético del paciente y haría que se fabrique una proteína correcta. La dificultad que se encuentra con este tipo de terapia es la labilidad que tienen las moléculas del ARN mensajero, y hace difícil, digamos, de hacer llegar o que dure el suficiente tiempo. Entonces se asocia a terapias, digamos, con unas nanopartículas con lípidos, se fabrica como una cápsula de lípidos, y con distintos componentes amino y acrilamida, para darle mayor estabilidad al ARN mensajero. Se hacen, como se ve en el otro cuadro,
tratamientos donde se lo hace llegar de manera aerosolizada al tejido bronquial, y de esta manera que trate de introducirse en la célula bronquial. La dificultad que se encuentra, digamos, con este tipo de tratamiento es que más allá que se le logra dar estabilidad al ARN mensajero, debido a que el paciente con fibrosis quística tiene una capa de moco espesa y densa, ahí se establece la dificultad de que realmente esta partícula atraviese esa capa de moco y llegue realmente a introducirse a la célula para lograr, digamos, el objetivo final, que es que se introduzca y codifique, digamos, la formación de una nueva proteína del CFTR. El objetivo, digamos, más ambicioso es que esto sirve para todas las mutaciones, pero bueno, cuando lo compararon en el otro gráfico que se ve, digamos, con la terapia, la triple terapia, digamos, la terapia de alta efectividad, todavía no logra superarlo, ¿no? Y de todas maneras, bueno, obviamente esto está en fase de investigación, como les mencionaba. Siguiente. Bueno, y como un poco estaba mencionando Inés sobre las otras cuestiones que se presentaron en el Congreso, fue, más allá de la nueva terapia, el impacto que tiene en la vida real, ¿no? Se empiezan a hacer estudios de los beneficios que trae esta terapia que ha revolucionado el tratamiento de la fibrosis quística. Y bueno, lo que ven ellos, que se grafica, digamos, en el gráfico de la izquierda, donde está la curva, es un incremento en la fertilidad de las mujeres con fibrosis quística con la terapia de alta efectividad. Entonces, obviamente, hay estudios que hablan de que el mayor deseo, digamos, de los pacientes con fibrosis quística es formar una familia, de diversas maneras, de las maneras que sean, ¿no? Una de ellas es con un embarazo, otras con la ayuda de la ciencia con tratamientos de fertilidad, adopción, en fin, múltiples maneras. El hecho de que los pacientes se sientan bien, tengan una mejor calidad de vida, tengan menos exacerbaciones, tengan una mejor estatus de capacidad de hacer cosas, de trabajar y de tener proyectos, es esto justamente, formar una familia. Y bueno, uno debe acompañar, ¿no?, este deseo, reconociendo también que tiene sus cuidados, ¿no? Debe ser hecho de la mejor manera posible, ¿no? El proyecto. Entonces, las terapias de alta efectividad han notado que prácticamente se han duplicado los embarazos en los pacientes con fibrosis quística. En el 2019 se llegaba apenas superar los 300 embarazos en Estados Unidos, y en el 2021 están teniendo datos de más de 600 mujeres con FQ embarazadas. O sea, prácticamente se ha duplicado esto y se piensa que se va a seguir. En parte esto estaría explicado por el hecho de que ya se vieron estudios del moco cervical por distintos métodos de estudio en las mujeres, y antes de la terapia moduladora era un poco más cristalizado, era un poco más resistente, más duro. En cambio, con la terapia, sobre todo con la llegada del ivacaftor, ya empezaron a ver que las características del moco cervical eran un moco más fluido, y posiblemente esto aumentara las posibilidades de la concepción. Si bien todavía no está definida bien el mecanismo, la causa o la base científica de este hecho, bueno, es una realidad, ¿no? Entonces, lo otro que se ve en los estudios, antes de la era moduladora, era que comparando una paciente, una mujer con fibrosis quística, con una mujer que no tiene fibrosis quística, es un embarazo de riesgo. O sea, hay un mayor riesgo de mortalidad entre las pacientes con fibrosis quística con embarazo que en pacientes que no tienen fibrosis quística. Esto antes de la era moduladora. Lo que se está estudiando ahora con la nueva terapia de alta eficacia es que, si bien cuando se comparan entre las pacientes con fibrosis quística que desean un embarazo o llevan adelante un embarazo con respecto a aquellas que no lo hacen, el hecho de quedar embarazada no les modifica la progresión de la enfermedad, la evolución de la enfermedad, ni tampoco modifica la mortalidad entre una población con fibrosis quística que queda embarazada y que no, ¿sí? Pero sí se vio
y se está viendo en unos estudios que se hicieron con terapia de alta efectividad, que aquellos embarazos que, que son programados, tienen menos riesgo de tener un impacto negativo con respecto a las exacerbaciones, fundamentalmente. Después se están haciendo estudios y comparando el índice de masa corporal, el volumen respiratorio forzado, y si bien con la triple terapia hay un aumento en el índice de masa corporal por aquellas mujeres que deciden continuar con la triple terapia y su embarazo con respecto a aquellas que no lo hacen, o que usan otro tipo de moduladores, el índice de masa corporal se incrementa, pero no de una manera significativa en aquellas que eligen la triple terapia, y en las pacientes y las exacerbaciones no hay gran diferencia. Sí hay diferencia con respecto a esto que mencionaba, ¿no? Entre una que decide planificar su embarazo y aquellas que no lo deciden. Y en la era premoduladora lo que se vio es una relación entre el pronóstico con respecto a aquellas que tienen un funcional más bajo, aquellas que tienen diabetes relacionada al FQ, aquellas que tienen insuficiencia pancreática, o aquellas pacientes que estas pacientes tienen como un mayor riesgo, digamos, con respecto a los test de calidad de vida y el riesgo de tener un embarazo pretérmino, ¿sí? O sea, con un bebé más chiquitito al nacer. Así que es importante, si uno va a planificar un embarazo, planificarlo de hecho, digamos, por ser redundante. Por eso la importancia, dado que aumenta la fertilidad en las mujeres, de la implementación de métodos anticonceptivos eficaces, ¿sí? O sea, esto por ahí, al tener más baja la fertilidad, estaban acostumbradas a implementar algunos métodos, pero ahora hay que tener mucha atención y elegir aquellos que sean altamente efectivos. Y también tener presente las interacciones de los anticonceptivos con la terapia moduladora, así que hay que hacer buena consulta y elegir el método más conveniente para cada paciente, de manera tal que pueda planificar el embarazo y tener más chances de que llegue a término y que no tenga complicaciones, sobre todo en el puerperio, como pueden ser las exacerbaciones, que eso sí fue estudiado. Siguiente. Bueno, con respecto al uso de moduladores de alta efectividad, lo que se mencionó en el Congreso es que hay que hacer un análisis muy profundo con respecto al riesgo-beneficio en la mujer, en la mamá, que va a decidir afrontar un embarazo con respecto al beneficio que brindan los moduladores de alta efectividad sobre el funcional, la calidad de vida, el riesgo de exacerbaciones, el índice de masa corporal. Y el riesgo de interrumpir este tratamiento, ¿no? Por supuesto. Pero nos queda del otro lado de la balanza el beneficio y el riesgo que puede tener el impacto que los moduladores de la triple terapia o de alta efectividad, porque se sabe que el modulador atraviesa la placenta y también pasa a la leche materna. Entonces, hay un desconocimiento absoluto del impacto que pueda tener esto sobre el bebé, la gesta o el bebé una vez que nace, si mantiene la lactancia. Para esto se está haciendo un estudio que se llama MyFlower, que se está llevando adelante, todavía no hay resultados más allá de los preliminares que un poco les fui mencionando, y como es todo tan nuevo, no tenemos certezas. Entonces, al momento de decidir continuar o no una terapia moduladora, es muy personalizado y consensuado. En Estados Unidos lo hacen bajo estricto protocolo y vigilancia de esa mamá, en un protocolo de investigación científica y de seguimiento si esa mamá decide interrumpir o no el tratamiento con modulador en la medida que desee un embarazo o que quede embarazada sin planificarlo. En nuestro país, bueno, habrá que ver con cada profesional la decisión que se toma en función de la situación particular de cada paciente. Siguiente. Otro de los aspectos que se mencionó, que nos pareció relevante mencionarlo, fue el tema del impacto que tiene esto sobre el estado nutricional de los pacientes, el advenimiento de la terapia, de la triple terapia, ¿sí? Obviamente muchos trabajos, y hay una relación
indiscutida entre el índice de masa corporal y el funcional de los pacientes, el mejor pronóstico de la fibrosis quística en general. Pero lo que mencionaban es que el índice de masa corporal aislado a veces no logra evaluar todas las variantes sobre el estado nutricional real del paciente, ¿sí? Entonces, como muestra la diapositiva, tanto HAL como SHREC tienen el mismo índice de masa corporal y claramente a nivel del estatus funcional, respecto al componente de la masa muscular y demás, que esto tiene real impacto sobre el funcional del paciente, es distinto. Entonces, lo que se vieron con las terapias moduladoras, se hicieron algunos trabajos donde, más allá de la consideración del índice de masa corporal, también analizan la composición corporal mediante el uso de elementos validados, ¿sí? Como puede ser la bioimpedancia, resonancia, tomografía. Bueno, hay distintos métodos para medir la composición corporal, ya que el estatus nutricional está... El índice de masa corporal incluye distintas variables, ¿no? O sea, lo que se llama la masa magra o la masa grasa, y hay disparidad entre los diferentes estudios con respecto a la variación de la composición corporal, y como vemos en la gráfica, hay algunos estudios que están empezando a ver a más largo plazo, o sea, si bien la triple terapia aumenta el índice de masa corporal, y esto es bueno, cuando empezamos a hacer estudios a más largo plazo, este aumento de la masa corporal a veces está relacionado con el aumento del componente de la masa grasa. Entonces, se están haciendo distintos estudios donde se empieza a intervenir, porque uno está acostumbrado a que tiene como objetivo el aumento del índice de masa corporal, y se vio que en aquellos pacientes, por ejemplo, que empiezan la triple terapia y que son suficientes pancreáticos, tienen más riesgo de aumentar esa masa corporal, pero a costa de la masa grasa, llevándolos a un cuadro de sobrepeso y obesidad, y que esto puede ser contraproducente por los riesgos que implica. Si bien todavía no se vio evidencia de mayor riesgo de diabetes, puede llevar a largo plazo un aumento, sobre todo en la población adulta, aumento de riesgo de hipertensión, de diabetes u otro tipo de patologías vinculadas al sobrepeso y la obesidad. De manera tal que, si bien todavía no hay una guía determinada o algo definido con respecto a la intervención, sí la recomendación está dada en que en aquellos pacientes que son suficientes pancreáticos o que ya lograron el objetivo del índice de masa corporal adecuado, empezar a vigilar la composición corporal y de esta manera intervenir con conductas alimentarias que sean más apropiadas, eliminando el exceso de azúcares o de grasas saturadas. Siguiente. Bueno, y otro de los aspectos que se mencionó, este es un pequeño trabajo que presentaron sobre el cambio en la función hepática en los pacientes con enfermedad hepática relacionada a la fibrosis quística, y el uso de la triple terapia. Obviamente la recomendación con el inicio de la terapia triple es el monitoreo de la función hepática y mediante un hepatograma a los 3 meses de iniciada la terapia, y bueno, después a regular la frecuencia según cada caso particular. Dado que se vio que al inicio del tratamiento pueden algunos pacientes presentar aumento de las transaminasas, de una manera significativa o no, y que no está recomendado el uso de terapia triple en pacientes con enfermedad hepática de clase B, type B, o con clase C, digamos, con enfermedad grave. No hay mucha evidencia todavía con respecto a aquellos que tienen enfermedad hepática en un estadio leve. Lo que se sabe es que el CFTR, así como está en el epitelio bronquial, también está en la parte canalicular, digamos, la vía biliar. No así en el hepatocito, pero sí hay CFTR en los canales biliares. Entonces, esto podría ir de la mano de un beneficio con respecto a el cambio de la función del CFTR. En el gráfico muestra, en este pequeño estudio que hicieron en pacientes con y sin enfermedad
hepática relacionada a la FQ, es que no hubo cambios significativos entre los pacientes que tenían o que no tenían enfermedad hepática con respecto a las variantes de las transaminasas, ¿sí? Sí se vio, como se ve en la parte media del gráfico, en la TGO y TGP, que al principio, desde el inicio del tratamiento hacia los 3 meses, hay un incremento, pero luego se estabiliza este valor. La fosfatasa alcalina prácticamente se mantiene estable, y la gamma GT también se mantiene en valores estables. Siguiente. Ay, espera que no me pase. Ahí está. Lo otro que observaron como vigilancia fue el comportamiento de la bilirrubina, que sigue un comportamiento similar al de las transaminasas, que puede haber un aumento al inicio del tratamiento a los 3 meses, luego se estabiliza el valor. Y hay un descenso en la albuminemia, pero esto se desconoce todavía a qué se podría atribuir. Lo otro que hicieron fue hacer mediciones de la rigidez hepática con el FibroScan, y no hubo diferencia a los 12 meses en aquellos pacientes que tenían con respecto a aquellos que no tenían enfermedad hepática. Así que esto no es que esté dando ninguna indicación, pero sí es que hay que vigilar a estos pacientes, y bueno, cada equipo hará la decisión que corresponda en función del caso particular de cada paciente con respecto a si se beneficiaría o no con la triple terapia si tiene compromiso hepático. Siguiente. Bueno, esto es un trabajo que la doctora D'Alessandro, junto a miembros del equipo, la doctora Navais, la doctora Cano, el doctor Herrero, bueno, distintos integrantes de los diferentes equipos de la provincia de Buenos Aires, presentaron un póster en este congreso analizando la sobrevida de los pacientes, y bueno, simplemente compartir con ustedes que como argentinos estuvimos presentes en este congreso. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por asistir, y bueno, estamos atentos a las preguntas. Muchísimas gracias, súper claro. La verdad que fueron todas muy, muy buenas nuevas. A medida que iban hablando, fueron sumando un par de preguntas que voy a pasar a leerles para que puedan ir respondiendo. Facundo Civil consulta si están al tanto si con la triple terapia se puede revertir la azospermia. En su caso sale azospermia en espermogramas pre y post triple terapia, tanto en 6 y 12 meses después. ¿Cuentan con algo de esa información? ¿Querés que hable sobre la planificación familiar? En realidad hablaron de los tratamientos que se pueden implementar para que un paciente FQ pueda lograr una concepción mediante distintos métodos de fertilidad asistida, ¿no? Por punción, inseminación y demás, dado que todavía no se ha logrado revertir, sobre todo en edad adulta, la situación, porque en realidad en el espermograma final hay azospermia, pero no significa que ese paciente no pueda ser papá mediante métodos de medicina de la fertilidad, ¿sí? Mediante punciones y demás. Entonces, eso se puede implementar perfectamente, y bueno, todavía que se reconstituyan los conductos deferentes, no hay evidencia de eso. No sé si Inés, ¿querés agregar algo con respecto a un caso que se presentó en pediatría? No, lo único, sí, en pediatría, en una sesión de residentes, se presentó un embarazo, una mamá que estaba con triple terapia y que el bebé nació con los conductos deferentes desarrollados. Fue el único caso que tienen, y estaban todos, por supuesto, que sumamente sorprendidos, ¿no? Es todo lo que se puede decir, lo que puedo decir con respecto a eso. No sacaron ninguna conclusión ni nada, solo presentaron tanto eso como dato positivo, digamos, en los recién nacidos, presentaron 2 casos de resolución de ilio meconial, por ejemplo. Los bebés nacen, o sea, tenían el diagnóstico de ilio meconial
durante el embarazo, digamos, y cuando nacen, ese hilio meconial con la triple terapia estaba resuelto. De eso presentaron 2 pacientes, y un tercer bebé que, bueno, que nace con los conductos deferentes desarrollados. Pues bueno, nada, una sorpresa muy linda para todos, hubo como un En realidad en realidad fue presentado como algo curioso. Todavía no curioso se y sabe, o sea, único. ecográficamente se No, vio esto, pero no sabe qué impacto va a tener no, a futuro. Y hay que tener presente que estos seguimientos fueron en embarazos de mamá que tenían genéticos de bebé con fibrosis quística. De exactamente. manera tal que lo menciono por el hecho de a veces el deseo de las pacientes y, digamos, el deseo de todos de poder brindarles una mejor asistencia y mayor seguridad a ese embarazo, pero todavía no está definido que esté indicado dar triple terapia en las mujeres embarazadas con el objetivo de cambiar esa situación, dado que, como lo mencioné en la charla que dieron, todavía no hay certezas, y si bien dentro de los protocolos algunas pruebas se hacen con mujeres que desean continuar la triple terapia durante el embarazo, los casos que presentaron fue que para la lactancia lo suspenden, sobre todo en el primer trimestre. O sea, no hay evidencia todavía de la seguridad del uso de la triple terapia durante el embarazo, dado que no hay seguridad con respecto a las consecuencias que pueda traer sobre el feto, dado que esta triple terapia no está recomendada en niños menores de 6 años, con lo cual mucho menos sabemos qué impacto puede tener en la gestación o en un bebé recién nacido o menor de 2 años. En la medida que vaya avanzando la investigación y la certeza sobre la seguridad que se pueda brindar hacia los niños, bueno, uno va a poder tomar esa decisión. Y distinto es una madre que gesta y que por ahí el papá no tiene fibrosis quística, entonces ese bebé es portador, pero no tiene la enfermedad, y bueno, ahí hay mayor incertidumbre sobre el impacto que pueda tener en estos casos, ¿no? Exacto, qué efectos adversos pueden llegar a desarrollar. Exacto. Había otra. Sí, este mismo paciente pregunta si está establecido cuántos gramos de grasa se deben ingerir con los alimentos para la correcta absorción del modulador. En pediatría, por ejemplo, no hay una recomendación de gramos de grasa. La comida tiene que ser rica en grasa, pero es la alimentación habitual que tienen. Es la única recomendación. No sé si en adultos. No está establecido un gramaje, digamos. No. Con alimento graso, en lo posible, que no sean grasas saturadas. Digamos, no está establecido los gramos, ¿no? Tengo entendido como... Ajá. Bueno, luego Daniela Silota, que es un paciente adulto, consulta si se debe cuidar el hígado con la triple terapia si uno no tiene problemas hepáticos graves. Bueno, con respecto a esa charla, por ejemplo, lo que vieron es que si bien hay, digamos, cierto riesgo o aumento de las transaminasas, estas no son de una manera peligrosa, y lo que vieron justamente es que muchas veces no es que está relacionado al desarrollo de una enfermedad hepática, sino que es multifactorial, y muchas veces estaba relacionado con las interacciones con otros medicamentos, con el consumo de alcohol, con el tipo de ejercicio que hacían, con alguna intercurrencia viral de otro virus que pudiera causar ese aumento transitorio de las transaminasas. Así que tener hábitos saludables, digamos, consultando sobre las posibles interacciones con otros antibióticos u otros medicamentos que esté tomando el paciente, o bueno, evitar el consumo de alcohol, por supuesto, y esquemas de vacunación completo y demás, sin duda que es una buena práctica, y esto fue mencionado, digamos, cuando se habló sobre los cuidados de la parte hepática. Alejandro consulta, ¿con la triple terapia puede disminuir el consumo de enzimas? No sé... Decí, Lore. No, porque vos hablaste de bueno, como quieras. No, los dos, por ejemplo, en pediatría no lo hemos observado. De hecho, nos ha pasado que hemos tenido que aumentar a veces un poquito la dosis porque aumenta el apetito.
tienen menor desgaste metabólico, entonces hay que, de hecho, aumentar un poco la suplementación. Pero no, y no es algo que lo hayan mencionado, la reducción de las enzimas. Bueno, María Teresa. En realidad con esto de los estudios como presentó Inés, ¿no? Con el Simplify, la tendencia muchas veces de los pacientes es, dado que tomo el modulador, entonces abandono todo lo que hago porque ahora con esto me curo, y eso no es una realidad. De hecho, se está investigando, se está analizando si la reversión por el buen funcionamiento de los canales FTR tiene impacto y podría llegar a suspenderse alguno de los tratamientos. Todavía no hay nada de eso confirmado, y bueno, es un poco la intención, ¿no? de revolucionar todo esto. Lo que sí hay que tener presente que no es lo mismo un paciente con edad pediátrica o con un compromiso estructural de órgano que ya es más leve, o con aquellos que tienen mayor compromiso donde haya daño estructural establecido, y en esos pacientes, si bien hay algo de que pueda revertirse y mejorarse, no desaparece. Entonces las terapias con nebulizaciones, enzimas y demás, hay que continuarlas, y hay que ser muy cauto ante la decisión de suspenderlas. María Teresa consulta. En conclusión, ¿es complejo un embarazo para una mujer FQ que esté con triple terapia? Y está por recibir la triple terapia el novio, no es portador y quieren tener hijos, se casarán en abril del próximo año. Perdón, no entendí lo del novio quiere recibir la Sí, triple terapia si no dice, es en portador. conclusión, Eso es no lo complejo un entendí. embarazo. Para No, una el mujer, novio entendí no cómo. es portador. O claro, sea, Y la ella, chica está con Orkambi, está por recibir la triple terapia. El sí, novio no es portador y quieren tener hijos. claro, se ella tiene casarán el genético de la pareja y ellos se van a casar y quieren tener un hijo, ¿sí? exacto. Adelante, es genial. O sea, hay un terreno que todavía no hay respuestas que se puedan dar de certezas. Lo que sí tiene que consultar con el equipo de seguimiento según su funcional respiratorio, la evolución que viene teniendo, el compromiso estructural que tiene sobre su pulmón y demás, digamos, qué decisión se va a tomar, dado que todavía no se publicaron los resultados del MyFlower, los estamos esperando con ansias para poder dar las respuestas que queremos con certeza. Entonces, si tenemos esos resultados, muchas veces lo compartimos con las pacientes, digamos. Sería ideal esperar a esos resultados para poder darles certezas. Hoy no las tenemos. Entonces, las decisiones son muy, muy personales, muy consensuadas con el equipo, y hay que contextualizarlo en cada caso particular, qué decisión final se toma, como lo mencionamos. O sea, hay tanto riesgo de seguir por el desconocimiento como de interrumpir sabiendo que esa paciente que mejoró su funcional, su riesgo de exacerbaciones, su índice de masa corporal, al interrumpir el tratamiento, eso puede perderse. Entonces, bueno, hay que poner en la balanza lo que se conoce con la incertidumbre y la decisión final que se toma. Es un embarazo de riesgo, siempre. Pero bueno, se puede llevar adelante, claro que sí. Bueno, Claudia pregunta, en mi caso mi hija de 11 años, en su última consulta recién aumentó, pero se fue para abajo, dijo el doctor Castaño que pronto suspendería Pulmosim, y como dijo la doctora, recién aumentaron las enzimas porque aumentó de peso y los estudios por ahora están dando bien por el Trixacar. Bueno, genial. Sí, en los pacientes que podemos, que vemos que están bien, que están estables clínicamente, que no se han exacerbado, que no tenemos cultivos porque no hay moco, bueno, muy medidamente se hacen algunas suspensiones, y el Pulmosim es algo que empezamos a suspender.
Así que, bueno, muy bien, me pone muy contenta por tu hija. Bueno, María Teresa da las gracias, dice que es de Chile. Judith también muchísimas gracias, muy claras las presentaciones. Daniel Lancilota muy claro, y Teresa gracias por por las dos charlas. Ya no habría más consultas por contestar. Bueno, Todo muy claro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que sí, ha sido todo muy claro y Muchas bueno, gracias. aquí está Daniel saludando, que bueno. es un paciente adulto que la verdad que está muy contento con su triple terapia, ¿no es cierto, Daniel? Sí, la verdad que literalmente me cambió la vida de una manera que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Sí, fue un cambio. Y la verdad que uno comparte las Estoy historias de vida. empezando a vivir. Sí. Él estaba para trasplante, y del Cambia el estado. trasplante pasó a una vida Sí, totalmente sí, del diferente. trasplante pasé a vivir prácticamente una vida normal, a sentirme ágil, a sentirme con fuerza. Es un sueño realmente. Así es, por Bueno. suerte. Bueno, Así Sí, que la verdad bueno. que en el Congreso se respiraba eso, o sea, mucha alegría, muchas ganas de contar lo nuevo, las mejorías, los avances. La verdad que, bueno, está muy bueno. Hubo participación de una paciente adulta en una de las plenarias contando su experiencia, y muchos en las plenarias también videos de familias, de niños, de adultos, y la verdad que es muy movilizador. Sí, la verdad que sí. Y estamos felices de la verdad que formar parte y acompañarlos, ¿no? Un poco en este camino, ustedes y los pacientes, las familias, y nosotras también. La verdad que les cambió la vida. Como muchos dicen, es mágico. La verdad que sí. Y con la ayuda también de los médicos, ¿no? Que los médicos argentinos que están al día, en todos los cambios, ya sea vía Europa o Estados Unidos, están a la par, ¿no es cierto? Así que les agradecemos muchísimo también. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, y si no, ya nos despedimos. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos los que asistieron, así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Bueno, muy bien. Muchas Ya nos gracias. encontraremos Mil gracias. en otra Sí. oportunidad. Cómo no, muchísimas gracias. Buenas tardes. Chao. Gracias.